de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compadrí sin desmayar, todo lo que desear. Y Dios de amor, a quien amar solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor, que tú serás obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga.
Es un privilegio, un gran honor poder estar delante de Dios y delante de ustedes para continuar estudiando las Escrituras. Continuamos con estos temas que estamos hablando sobre las doctrinas fundamentales de las Escrituras. Hemos disfrutado estudiar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y hoy vamos a empezar a estudiar la doctrina del Espíritu Santo. Es mi deseo, es mi oración, que Dios nos edifique a todos. Y ya que vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo, vamos a estudiar básicamente lo que la Biblia nos dice acerca de la tercera persona de la Trinidad. Aquella persona por la cual Dios Padre y Dios Hijo hace todas las cosas básicamente en nosotros y en su creación. Y a través de quien nosotros también podemos agradar al Padre, porque no podemos realmente hacer nada para Dios Padre y para su Hijo Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. La verdad es que es por el Espíritu que realmente nosotros tenemos comunión con Dios, comunicación con Dios, y es a través del Espíritu que el Padre y el Hijo también obran en nosotros. Si no fuera por el Espíritu, nosotros no podríamos tener relación con Él ni Él con nosotros. De hecho, Dios Padre decidió todo hacerlo por el Espíritu y el Hijo también. Por eso el Espíritu Santo es el enviado del Padre y del Hijo, y es el que está en nosotros, y es el que, o más bien a través de quien nosotros podemos agradar, servir, honrar, adorar, hacer todo aquello que realmente se nos ordena. Él es el autor de las Escrituras, Él es el maestro de nosotros, Él es el responsable de que nosotros seamos presentados de la manera que Dios ha establecido las Escrituras en el día de la redención. Por eso, gracias a Dios Padre y a su Hijo por el Espíritu Santo. Y vamos a pedirle a nuestro Padre que podamos bajo el Espíritu poder realmente aprender de Él, someternos a Él, sujetarnos a Él, aprender a vivir en Él y con Él y en Él, disfrutar la gracia que tenemos de ser hijos de Dios. Porque todo lo que nosotros podemos disfrutar de parte de nuestro Dios y Padre Celestial, lo disfrutamos por el Espíritu, y todo lo que podemos disfrutar de su Hijo Jesucristo, lo disfrutamos por el Espíritu. Así que a Él también sea la honra y la gloria. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y convencidos de la presencia de tu Espíritu y de la dirección de Él en nosotros, hoy abrimos nuestra boca, creyendo que estamos siendo guiados realmente por ti a través de tu Espíritu para hablar conforme a lo que tú has establecido, Dios, en tu palabra, conforme a lo que tú has dicho, Señor, en las Escrituras. Te ruego que seas tú por tu Espíritu en mí y a través de mí, hablándonos, Dios, a todos nosotros y a nuestro corazón, y permitiéndonos, Señor, ver la revelación que tú nos has dado de tu Espíritu en las Sagradas Escrituras, y que podamos disfrutar esta relación con Él. Padre, de manera personal, quiero amar a tu Espíritu más y más. Quiero disfrutar su presencia más y más. Quiero que realmente Él sea quien gobierne completamente mi vida. No quisiera tener control sobre nada en mí, sino que Él sea quien controle todo, porque reconozco que Él es quien realmente guía mi vida, o tú guías mi vida y la vida de todo tu pueblo a través de Él. Padre, sabemos que sin Él no podríamos hacer nada, sin Él no podríamos agradarte, sin Él no podríamos aprender, sin Él no entenderíamos nada, pero hoy, gracias a su presencia, podemos disfrutar todas las bendiciones tuyas. Por eso hoy damos gracias por tu Espíritu. Te honramos a ti, oh Dios, por tu Espíritu. Damos gracias por su obra perfecta en nosotros, y hoy nos humillamos delante de ti, oh Dios, para que por tu Espíritu nuestro corazón sea perfeccionado y disfrutemos esa gracia, Dios, de que Él está en nosotros, de que tenemos al Consolador, de que tenemos al Espíritu en nosotros, y por Él te tenemos a ti, oh Padre, y tenemos a tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Vamos a abrir las Escrituras y les ruego que ustedes por favor me acompañen en este tiempo de estudio de la palabra de Dios, hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a hablar primero sobre la deidad del Espíritu Santo. La Biblia realmente tiene mucho que decir acerca de que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es Dios. Hay algunas falsas enseñanzas en medio de nosotros, en nuestro entorno, y entre ellos están los testigos de Jehová y entre ellos están los unitarios. Los testigos de Jehová
enseñan que el Espíritu Santo es solo una influencia divina, es solamente una fuerza divina, pero no una persona divina, porque ellos solamente creen en Jehová, niegan realmente que Jesucristo es Dios y niegan que el Espíritu Santo es Dios y solamente lo ven como una influencia divina. Entre ellos también están los unitarios, que no creen tampoco en el Padre ni en el Espíritu, solamente en Jesús, y hablan del Espíritu Santo sencillamente como una fuerza divina que recibe el creyente como promesa de Cristo, pero que Él no es una persona, y todas estas doctrinas hay que apartarlas de nosotros, y también las personas que enseñan todo esto, como dice la Escritura o dice el Señor a través de el apóstol Juan. Vamos allí un momentico a las cartas de San Juan, y vamos a mirar un momentico allí en la segunda carta, por favor, la segunda carta del apóstol Juan, donde dice: porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Recuerde que quien niega a Cristo niega al Espíritu. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y ese tiene al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Las Escrituras nos advierten muy claramente de las falsas enseñanzas que hay acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo. Y de hecho, durante muchos años, durante los 2000 años que tenemos de nuestra historia después de Cristo, son muchos los que se han levantado negando a alguna de las personas de la Trinidad y negando de hecho la Trinidad. Pero es maravilloso mirar que la Escritura habla de los tres, y aunque no usa el término Trinidad, habla de los tres perfectamente y de cada uno de manera especial. Así que vamos a mirar las Escrituras. Lo primero que vamos a mirar es algo de sus atributos divinos. Voy a mencionar muchos textos que no voy a leer, pero lo voy a mencionar para que usted los pueda leer en casa, los pueda leer en su tiempo devocional, lo pueda leer realmente para el crecimiento suyo, pero vamos a mirar realmente cómo el Espíritu Santo es Dios. Y así como hemos conocido a Dios en su Trinidad, a Jesucristo como Dios, y hemos visto que sus atributos, sus nombres y sus obras revelan que Él es Dios, de igual manera vamos a mirar que el Espíritu Santo también, la Biblia lo reconoce como Dios por sus atributos, por sus nombres y por sus obras. En Romanos capítulo 1, versículo 4, lo primero que queremos mirar en sus atributos es este atributo que realmente es parte de su nombre, y es que Él es santo. Por eso es llamado el Espíritu Santo. Dios es santo, santo, santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. Cada uno de ellos disfruta la misma esencia de la santidad. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios. Hablando de Cristo, dice: fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu de Dios es santo. Hechos 1:8 también dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él tiene los mismos atributos del Padre, los mismos atributos del Hijo, porque Él es una de las personas de la Trinidad. Y recuerden que la Trinidad, todos ellos tienen la misma esencia, los mismos atributos. Aunque ellos han querido repartir sus funciones administrativas con la creación y con los salvados, ellos son uno solo en su esencia. Tres personas distintas. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre ni el Espíritu, y el Espíritu tampoco es el Hijo ni el Padre. Los tres son tres personas distintas, pero los tres son un solo Dios verdadero, una sola esencia. No hay en ellos nada distinto, en ellos todo es igual. Los tres forman una sola esencia. Él es eterno. El libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 4, la Escritura habla de que realmente Él es el Espíritu eterno. Hebreos 9, 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Dios es santo, el Espíritu es santo.
Dios es eterno, el Espíritu es eterno. Recuerde que usted y yo fuimos hechos para vivir eternamente, pero no somos eternos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son eternos porque no tienen principio, no tienen fin. Ninguno de ellos fue creado por el otro. Los tres son únicos y son eternos. No podemos hablar de un principio para ellos ni tampoco de un fin. No hablamos de ellos en un pasado ni tampoco en un futuro. Ellos son un eterno presente. Por eso este texto menciona cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hablando de los atributos del Espíritu. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 14 se habla de otro atributo del Espíritu Santo que revela que Él es Dios. Por favor, acompáñeme allí a segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde dice la Biblia: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con vosotros. Amén. Es maravilloso realmente mirar cómo los tres aquí se mencionan como uno solo, o más bien como el Dios Trino. Muchos no ven realmente la unidad de la Trinidad, y este texto es uno de los textos de la Biblia que revelan que los tres existen. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, esto es Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Él está en el mismo nivel del Padre, en el mismo nivel del Hijo. Cuando dice San Juan 1:1, en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Cristo. Allí está hablando básicamente esa unidad de Cristo con el Padre y el Espíritu, y muchos textos revelan la unidad de cada uno con el otro, en la misma posición, en el mismo nivel. Y el Espíritu Santo está en la misma supremacía de la deidad, porque Él es Dios. Por eso es necesario que usted y yo honremos la Trinidad, a todos los tres por igual. Algunos quieren honrar más al Padre, otros quieren honrar más al Hijo, otros quieren honrar más al Espíritu. No, los tres merecen la misma honra. Solo que Dios ha querido, en su eterna sabiduría, que todos nosotros nos dirijamos al Padre y adoremos al Hijo y al Espíritu adorando al Padre. Porque el Hijo y el Espíritu han querido, por amor a usted y por amor a mí, por amor a la creación, sujetarse al Padre en este plan de salvación. Y todo el trabajo que ellos hacen, lo hacen en sujeción al Padre, sin dejar ellos tres de ser uno y la misma esencia. En Lucas capítulo 1, versículo 35, vamos allí al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. La Escritura dice estas palabras, Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, escuche, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es interesante que aquí básicamente el poder del Altísimo, el poder de Dios por el Espíritu, que es poderoso igual que Dios, porque tienen los mismos atributos. Por eso al Espíritu Santo también se le puede llamar como el Espíritu omnipotente, el supremo, el eterno también, en este caso el omnipotente, el que todo lo puede. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el omnipotente, vendrá sobre ti. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es maravilloso mirar la obra de la Trinidad en todos los asuntos de la creación. Los tres obrando en todo, pero Dios Padre y Dios Hijo haciendo todo por el Espíritu, y de hecho quien sustenta y sostiene todo, realmente Dios por el Espíritu. En la primera carta a los Corintios capítulo 2, camine conmigo en las Escrituras, por favor. 1 Corintios capítulo 2. Los versículos 10 y 11 dice estas palabras: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es hablando de la omnisciencia del Espíritu. Él lo sabe todo, Él lo escudriña todo, Él lo entiende todo, Él lo ve todo.
y Él es el que hace realmente todas las cosas de Dios en nosotros. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque Él es el que nos da el conocimiento de Dios, es el que nos ayuda a poner en práctica el conocimiento de Dios. Él es el que hace toda la obra en nosotros. Por eso no hay honra ni gloria para ti ni para mí. Realmente, si hablamos de alguien o del que hace todas las cosas en nosotros, es el Espíritu Santo. Pero como el Padre nos ha enseñado a darle la gloria a Él por el Espíritu, porque el Espíritu se sujeta al Padre, nosotros por lo general poco hablamos del Espíritu, pero tenemos que entender que Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Si usted está aprendiendo algo de lo que Dios me está permitiendo compartir hoy, sepa que no soy yo, es el Espíritu quien le está enseñando. Así que yo no merezco ninguna gloria, ninguna honra. La honra y la gloria realmente son para el Espíritu Santo que está obrando en nosotros o en mí para contigo. Y Él lo hace en obediencia al Padre y lo hace según el propósito del Padre. Por eso nosotros damos gloria al Padre por el Espíritu que opera en nosotros. Pero el Espíritu es santo. El Espíritu es eterno, el Espíritu es supremo, el Espíritu es omnipotente, es omnisciente. Y el Salmo 139, un salmo maravilloso donde se ve los atributos de Dios. Vamos allí, por favor, el Salmo 139. Dice la Escritura allí en los versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque el Espíritu Santo es omnipresente. Él está en todo lugar. Por eso dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Donde quiera que yo vaya, Él está allí. Y ahora en nosotros no solamente está donde nosotros vayamos, sino que está con nosotros, camina con nosotros, viaja con nosotros. Si vamos en avión, Él vuela con nosotros. Él está donde quiera que nosotros estamos porque Él mora en nosotros. Nosotros somos templo de Él. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, aún allí me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todos los atributos que tiene el Padre, todos los atributos que tiene el Hijo son los atributos del Espíritu Santo. Y lo maravilloso es que todo esto lo es Él. Y Él lo ha querido ponerlo a favor tuyo y a favor mío. Lo que Él es, lo es a favor de nosotros. Por cuanto el Espíritu es santo, Él me santifica y me hace santo. Por lo que el Espíritu es eterno, yo viviré eternamente con Dios, gracias a que el Espíritu Santo está en mí. Gracias a que Él es omnipotente, el poder de Él obra en mí y a favor de mí y a favor de todo creyente. Gracias a que Él es omnisciente, Él sabe todo de mí, me conoce perfectamente. Y gracias a que Él es omnipresente, Él está conmigo, está contigo y con cada creyente, en donde quiera que nosotros estemos. Gracias a Dios por el Espíritu. Gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Doy gracias a Dios porque el Espíritu es Dios. Porque el Espíritu es Dios. Sus atributos revelan realmente que Él es Dios. Vamos a mirar algo sobre sus nombres. Hay muchos nombres del Espíritu Santo que revelan que realmente Él es Dios. En Romanos 1:4 y Hechos 1:8, como ya lo mencionamos, se menciona el Espíritu Santo. Es un nombre. Espíritu Santo, ese es un nombre de Él que revela que realmente Él es Dios. Y es necesario que nosotros entendamos que cada uno de sus nombres es para que nosotros lo conozcamos a Él, no solamente en sus funciones, sino en sus atributos, en su esencia. Y recuerde que Él es el Espíritu Santo, ese es su nombre, la tercera persona de la Trinidad y el cual es Dios. En Hebreos 10:29 dice que Él es el Espíritu de gracia. La gracia viene de Dios, solo de Dios. La gracia es impartida por Dios. Y Él es el Espíritu de gracia. Es el Espíritu por el cual Dios Padre ha querido otorgarnos la gracia. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene la gracia de Dios. Los que tenemos el Espíritu Santo tenemos la gracia de Dios. Y el Espíritu Santo vino a nosotros por la gracia de Dios. Dice Hebreos, capítulo 10, versículo 29.
Acompáñenme, por favor, hermanos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual se fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Es uno de sus nombres y es uno de sus atributos. Cada uno de sus nombres de alguna manera revela un atributo de Dios, revela una de las cualidades de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero otro nombre que Él tiene es el Espíritu de Jehová. Recuerde que el nombre Jehová es el nombre de Dios. Es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés para que se identificara ante el pueblo allí en el libro de Éxodo. Y también se le da al Espíritu este nombre, el Espíritu de Jehová. El Espíritu que existe por sí solo. El Espíritu que no necesita de nada ni de nadie, porque Él es Dios. Y en el libro de Isaías capítulo 11, por favor, vamos allí un momentico. Isaías capítulo 11. El versículo 2. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Nombre de él, pero también porque proviene del Padre y proviene del Hijo, para ser realmente el que nos acompaña a nosotros y el que haga la obra de Dios en nosotros. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y aquí habla de muchos nombres: de espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Todos estos nombres revelan que Él es Dios. Todos estos nombres que tiene aquí en Isaías capítulo 11, versículo 2. Él es el Espíritu de Jehová, uno de sus nombres. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Todo esto revela realmente que el Espíritu Santo es Dios. En Isaías 61, versículo 1, habla también con este nombre y usted puede leerlo allí en su escritura. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 13, habla del Espíritu de verdad, otro nombre del Espíritu, hablando realmente que Él es Dios, porque solo Dios es verdadero. La Escritura dice que todos nosotros somos mentirosos, solo Dios es verdadero, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, por eso un creyente que tiene el Espíritu Santo debe vivir en santidad y practicar la santidad. El que tiene el Espíritu Santo tiene la gracia de Dios porque Él es el Espíritu de gracia y Él es el Espíritu de Jehová. Por eso, por la gracia de Dios, nosotros viviremos con Él por los siglos de los siglos. Pero por cuanto tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el creyente debe hablar la verdad. En usted y en mí, que tenemos el Espíritu de verdad, no debe existir mentira. Nuestra naturaleza pecaminosa es mentirosa, pero eso no nos da permiso para decir mentiras, para insinuar mentiras. No, porque el Espíritu de verdad no quiere que mintamos y Él trabaja en nosotros para que no mintamos. Leamos por favor un texto de estos tres textos que mencioné. San Juan 14, versículo 17, dice la Escritura: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Recuerde que el mundo es mentiroso. Y los que no han conocido a Cristo son conocidos como mentirosos. Ningún impío es veraz. Todos son mentirosos y aún las cosas que dicen ciertas aún están dentro de un ambiente de mentira porque cada uno busca su propio beneficio. Pero el Espíritu de verdad ha venido al pueblo de Dios, a aquel pueblo que Él ha santificado por el Espíritu Santo. Por eso nosotros le podemos recibir y está en nosotros y mora en nosotros hasta el día de la redención, porque Él es el Espíritu de verdad, el que nos guía a la verdad, el que nos enseña la verdad, el que nos recuerda la verdad y el que nos lleva a practicar la verdad. Todo esto es obra de Él, no suyo ni mío. No es suyo ni mío. Mis acciones, las acciones que ustedes puedan ver bien hechas en mí, no son acciones mías, son las acciones del Espíritu. Las acciones que vean mal hechas en mí no son acciones del Espíritu, son acciones de mi propia naturaleza pecaminosa con mi propio permiso. Y yo soy responsable tanto de lo uno como de lo otro, de dejar al Espíritu obrar en mí
o si dejo obrar a mi perversa naturaleza pecaminosa. Otro nombre de Él es el Espíritu de Dios, porque procede de Dios, porque Él es Dios y porque se sujeta a Dios y hace la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, vamos allí por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otro de los nombres de Él que revelan que Él es Dios es este, Espíritu de Dios. En Génesis 1:2 también se habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En Éxodo 31:3 y Mateo 10:20 también está allí aquel nombre, y en muchas partes de la Biblia está este mismo nombre, el Espíritu de Dios. Pero también es conocido como el Espíritu de Cristo en el libro de Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 9. Un poquito atrás ahí de Corintios está Romanos capítulo 8, versículo 9. La Escritura dice de la siguiente manera: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Porque proviene de Dios Padre, proviene de Dios Hijo, y hace la tarea de Dios Padre, hace la tarea de Dios Hijo, representa al Padre, representa al Hijo. Y es maravilloso conocer todos estos nombres del Espíritu Santo, porque usted debe saber que nuestra relación con el Padre y con el Hijo realmente es por el Espíritu en nosotros. Todo lo que nosotros recibimos del Padre y del Hijo lo recibimos por el Espíritu. Todo lo que tenemos de Dios Padre y del Hijo lo tenemos por el Espíritu. Y debemos estar contentos, agradecidos y conscientes de su presencia en nosotros todos los días. Otro nombre que Él tiene es Espíritu del Señor, porque Él viene de parte del Señor Jesucristo. Pero también Él debe ser reconocido como nosotros, no solo como Dios, sino como Señor de nuestra vida. Nosotros debemos sujetarnos a Él, ser siervos de Él, obedecerle a Él, porque Él es Dios y señorea sobre nuestra vida. En Lucas capítulo 4, vamos allí por favor. En Lucas capítulo 4, el versículo 18. Dice la Escritura de la siguiente manera, en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús mismo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es interesante al saber que siendo Jesucristo, siendo Dios, nunca hizo nada por sí mismo, porque cuando tomó esa condición humana se hizo siervo y se sujetó al Padre, y todo lo que el Padre lo hace, incluyendo lo que Él hizo en su Hijo y a través de su Hijo, lo hizo por el Espíritu. Por eso el mismo Hijo, de alguna manera, reconoce la autoridad del Espíritu Santo sobre Él, obrando en su naturaleza humana. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Espíritu es el que me ha ungido, me ha capacitado para dar buenas nuevas a los pobres. Él es el que me ordenó y me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Por Él pregono libertad a los cautivos, por Él doy vista a los ciegos, por Él pongo en libertad a los oprimidos, por Él predico el año agradable del Señor. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por el Espíritu. Fue concebido en el vientre de María por el Espíritu. Nació, creció, capacitado por el Espíritu. Vivió el ministerio, sanó, multiplicó, hizo todo lo que la Biblia dice, lo hizo por el Espíritu. Ahora sí, el mismo Hijo de Dios, siendo Dios, tuvo que depender del Espíritu para hacer la obra de Dios. ¿Cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más nosotros, el pueblo de Dios? Qué bueno que entendamos esto, que separados del Espíritu nosotros no podemos tener nada de parte de Dios, ni podemos hacer nada para Dios. Realmente es en el Espíritu y por Él en que podemos hacerlo. El libro de Hechos capítulo 5 versículo 9 también menciona este nombre, el Espíritu del Señor. Y en Gálatas 4:6 también habla del Espíritu de su Hijo, el Espíritu que proviene de Cristo. Vamos allí por favor al libro de Gálatas capítulo 4 versículo 6. Dice la Escritura: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
El Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que proviene o el Espíritu del Señor. Todos estos nombres usted debe conocerlo para entender la obra que Él hace, por qué la hace, para quién la hace y de parte de quién está. Y es maravilloso que usted y yo conozcamos bien aquel que está en nosotros, aquel que representa completamente la Trinidad en nosotros y por quien disfrutamos la presencia de la Trinidad en nuestro ser, en nuestro corazón. En San Juan 14:16 hay otro nombre, por favor vamos allí, San Juan 14:16. Allí hay un nombre que revela que Él es Dios y es el Consolador. San Juan 14:16. Vamos a leer el texto detenidamente. Dice el texto, hablando de Jesús a sus discípulos antes de partir, antes de su muerte: yo rogaré al Padre. Escuche cómo se ve la Trinidad allí. Yo, es Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este término otro es otro de la misma esencia que yo. Uno que me va a reemplazar a mí mientras que yo me voy, dice. Por eso Jesús les dice, yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos. Enviaré al otro consolador, al que realmente reemplaza a Cristo y reemplaza al Padre en nosotros, o más bien nos da la gracia de estar en el Padre en nosotros. Dice ese texto, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué bueno es saber que el consolador está en mí, está en ti 24 horas. Nosotros vivimos a veces momentos de desconsolación, de tristeza, de aburrimiento, de penurias, porque nos olvidamos del Espíritu, ignoramos al Espíritu y de alguna manera rechazamos la obra del Espíritu. Ningún creyente debería vivir triste, aburrido, melancólico, desesperado, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo está en nosotros y con todo su poder opera en nosotros. Y Él tiene el poder para darnos victoria en todas las cosas y hacer que todas las cosas ayuden para bien, que todas las cosas redunden para bien. Pero a veces nosotros nos olvidamos que estamos acompañados y con la mejor compañía, en la compañía del todopoderoso Dios, Espíritu Santo. Pero Él es el Consolador. En el versículo 26 de San Juan 14 también dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A mí realmente me consuela saber que el que realmente me enseña a mí es el Espíritu Santo, sin importar si Él usa a una dama, a un varón, a un niño, o si usa una circunstancia para enseñarme. El que realmente me está enseñando es el Espíritu Santo. Sé que no es mi memoria la que realmente guarda las cosas que yo aprendo de Él, sino el Espíritu mismo es el que las guarda y Él me las recuerda, por eso, y os recordará todo lo que yo os he dicho. He aprendido a compartir el Evangelio, compartir la Biblia sin temor, confiando en que el Espíritu Santo me recordará, hablará por mi boca, me permitirá oír con estos oídos lo que es de Él. Y me enseñará a caminar en su voluntad y eso trae consolación a mi corazón. También la Biblia le da otro nombre que es el Espíritu de la promesa, porque Él fue prometido por Jesucristo para sus discípulos. Él fue prometido como el otro consolador, el que estaría en nombre de Jesús hasta que Jesús regrese, cuidándonos, guiándonos, enseñándonos. Así como los discípulos vieron a Jesús, caminaron con Jesús, obedecieron a Jesús, se sometieron a Jesús. Hoy nosotros tenemos que someternos al Espíritu, porque solamente sometiéndonos al Espíritu nos sometemos al Padre y nos sometemos al Hijo. Y quien se somete al Espíritu se somete al Padre y al Hijo. En Hechos 1, vamos allí por favor. Un poquito más adelante de Juan está Hechos. Allí en el capítulo 1 dice Jesús hablando con sus discípulos ya cuando va a partir, cuando va a ascender a los cielos. Le dice en el versículo 4, estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Escuche, la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Mire, para los hermanos que les encanta buscar promesas en la Biblia y reclamar promesas, la promesa que realmente Dios nos ha dado a nosotros es el Espíritu Santo, y por el Espíritu usted puede disfrutar todo lo que Dios nos ha dado sin reclamar nada, sin exigir nada.
porque Él es el Espíritu que Dios Padre prometió para que toda su voluntad se haga en nosotros, para que toda su voluntad realmente nosotros la podamos disfrutar. Y yo no necesito estar reclamándole nada a Dios, solo necesito aprender a depender del Espíritu, a dejarme guiar por Él, a dejarme conducir por Él, y todo lo que Dios me ha dado en sus promesas se cumplen en mí. Así como la salvación no es algo que yo pido, sino que la salvación la recibo cuando acepto a Cristo, y cuando acepté a Cristo, yo recibí la salvación porque Él es el Salvador, Él es mi salvación. Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi alegría, Él es mi satisfacción, Él es mi Señor. Y todo esto lo disfruto gracias a la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. Entonces, Él es la promesa dada por el Padre, la cual recordó Cristo a sus discípulos: esperen en Jerusalén la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sucedió básicamente 10 días después de este evento. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, y de ahí para acá vino a morar con los creyentes hasta el día de la redención, hasta el día en que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Hay otro nombre que lo repite mucho la Biblia, y es el Espíritu de vida. El Espíritu de vida. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2. Después de Hechos está Romanos. También usted lo puede leer en Romanos 8:11, Gálatas 6:8, Job 33:4, Génesis 7:22. Hablando de este nombre, el Espíritu de vida, dice el versículo, voy a leer 1 y 2 de Romanos 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, escuche, Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una gran cantidad de creyentes hoy en día viviendo bajo la ley, tratando de hacer obras para agradar a Dios, tratando de agradar a Dios con sus hechos, cuando realmente le agradamos a Dios es por la dirección del Espíritu, por la obra, la operación del Espíritu en nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El que no tiene el Espíritu de vida, no tiene la vida. Él es el Espíritu de vida. Y por el Espíritu nosotros recibimos la vida de Cristo, la vida eterna. Y el disfrute de ella también la disfrutamos por el Espíritu. Leamos también el versículo 11. Dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escucha, el Espíritu de vida, el que levantó a Cristo de entre los muertos, el que levantó a los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo, esto es el Espíritu Santo, Él vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Bueno, realmente el que levantó a Cristo de entre los muertos fue el Padre, pero lo hizo por el Espíritu. Pero promete que también a nosotros nos va a vivificar, va a dar vida por el Espíritu. El Espíritu Santo vino a nosotros para darnos vida eterna. Y aunque muramos, Él sigue siendo el que sostiene nuestra vida eterna, y un día nos va a levantar de entre los muertos, va a levantar nuestro cuerpo entre los muertos para que disfrutemos esa vida por los siglos de los siglos. Lo disfrutemos a Él realmente. Otro nombre que Él tiene es el Espíritu de adopción. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me permite a mí abrir mi boca y con confianza y con tranquilidad dirigirme al Padre y decirle: Padre mío, Abba, Padre. Y poder suplicarle a Él. Realmente eso lo hace el Espíritu Santo, porque Él gime con gemidos indecibles dentro de mí. Él ora por mí con palabras que yo no oigo, pero el Padre sí los escucha y lo hace por mí y a favor mío. Y en Él yo puedo expresar con mi boca y decir: Abba, Padre, Padre mío. Muchas veces le he dicho: Padre mío, ten misericordia, ayúdame, guárdame, protégeme, sosténme. Bueno, son muchas expresiones que uno puede realmente unir a esta expresión por el Espíritu. Como hijos adoptados, recuerde que el Hijo verdadero es Cristo. Nosotros somos hijos adoptados
en Cristo, y de hecho la seguridad de que somos hijos de Dios nos la da el Espíritu Santo. Nos la da realmente el Espíritu Santo. Efesios 1, versículo 5 también dice que Él nos adoptó en Cristo, y eso lo hizo por el Espíritu, para que fuésemos hechos hijos de Dios. Romanos 1:4 habla de, lo vimos hace un momento, el Espíritu de santidad. Cuando estábamos mirando los atributos, allí se habla del Espíritu de santidad, y este es un nombre también de Él, el Espíritu de santidad. El que nos hace santos, el que es santo y nos hace santos. Yo sé que por mí mismo no puedo apartarme del pecado. Sé que por mí mismo no puedo apartarme de mis actos pecaminosos. No puedo, de mis hábitos pecaminosos no puedo. Aunque yo quiera, me esfuerce, no soy capaz. Porque el único que es capaz es aquel que puede santificar, apartar. Y sé que el Espíritu Santo me ha venido apartando y me apartará de todo lo que falta por apartarme, y un día me apartará completamente de este cuerpo pecaminoso y estaré en un cuerpo sin pecado, completamente separado para la gloria de Dios, gracias al Espíritu que mora en nosotros. Él nos va a presentar santos y sin mancha, irreprensibles delante del Hijo, y el Hijo lo va a hacer, nos va a presentar delante del Padre. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo y su obra en cada uno de nosotros. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, vamos allí por favor. Hay otro nombre para el Espíritu Santo que revela que Él es Dios. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 13, dice la Escritura: pero teniendo el mismo espíritu de fe, escuche, el mismo espíritu de fe, porque la fe verdadera viene por el Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender estos principios y podamos mirar realmente todo aquello que nosotros podemos disfrutar y debemos disfrutar por el Espíritu Santo. Porque Él es realmente Dios en nosotros y por Él nosotros podemos disfrutar todo. Ahora, Él es el Espíritu de fe. ¿Por qué la mayoría de los creyentes no tenemos la misma fe? No tenemos el mismo conocimiento porque no vivimos en el mismo espíritu. La mayoría de creyentes pretenden vivir en el espíritu denominacional, en el espíritu de este siglo. Se hacen miembros de una denominación y no entienden que no son miembros de una denominación, sino miembros de un cuerpo, en el cual realmente el que gobierna es el Espíritu Santo. El que nos une es el Espíritu Santo, el que nos alimenta es el Espíritu Santo, el que realmente vitaliza y nos mantiene vivos es el Espíritu Santo. Por eso el texto dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo mismo. Para muchos creyentes les parece absurdo que usted y yo podamos tener la misma fe, el mismo conocimiento, las mismas acciones, el mismo sentir. Y de hecho es lo que ordena Dios. El pueblo de Dios debe tener esas convicciones, las mismas decisiones, los mismos sentimientos, para que tengan los mismos actos. Porque ¿cómo podrán andar dos si no estuvieran en mutuo acuerdo? Y eso es una operación del Espíritu Santo. No es el esfuerzo suyo, no el esfuerzo mío. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros ponemos? Nuestra confianza en Él. Confianza y disposición que también vienen de Él. Pero creo lo que la Biblia dice y me dispongo para que el Espíritu Santo la ejecute en mí, y Él es Él quien realmente hace la obra de Dios en cada uno de nosotros. Como vimos antes en Hebreos 9:14, solo voy a repetir la cita: Él es el Espíritu eterno, otro nombre de Él, el Espíritu eterno, el que le da eternidad al lado de Dios, al ser humano, el que le da eternidad al ser humano, al lado de Dios por los siglos de los siglos. Yo tengo vida eterna porque tengo el Espíritu eterno y puedo hablar de Él con este nombre tranquilamente. En Hebreos 10:29 vimos que Él es el Espíritu de gracia. Ya lo vimos allí, ¿cierto? El Espíritu de gracia. Pero en 1 de Pedro 4:14 también es conocido como el Espíritu de gloria. La gloria de Dios la tenemos por tener el Espíritu Santo. El Señor Jesús en San Juan 17, Él dice: la gloria que tú me diste yo las he dado. ¿Y cómo la recibimos? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Por el Espíritu recibimos todo lo que recibimos de parte de Dios.
Y por el Espíritu es que nosotros podemos darle a Dios todo lo que Dios nos pide. Por nosotros mismos no somos capaces, solo por la dependencia del Espíritu Santo. Por esto es necesario que usted y yo entendamos, valoremos, honremos y disfrutemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y una tercera cosa que muestra que Él es Dios son sus obras. Sus obras. Él estuvo en la creación del universo, Génesis 1:1 y Génesis 1:2. En el principio creó Dios todas las cosas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Él estuvo allí, Dios Padre hizo todo por el Espíritu, ordenó todo por el Espíritu. En el Salmo 104, versículo 30 también menciona que Él estuvo allí en la creación del universo. En la inspiración de las Escrituras, Él es el autor de las Escrituras. Segunda de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron la Escritura guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Porque tanto la inspiración que tiene que ver con la Escritura, la revelación de la Escritura, la inspiración de la Escritura, la iluminación que nos da el Espíritu de la Escritura, todo lo hace Él. Yo no podría entender nada sino por el Espíritu, no podría predicar nada sino por el Espíritu, no podría poner en práctica nada sino por el Espíritu. Pero realmente la inspiración de la Escritura, la revelación de la Escritura vino por el Espíritu. La inspiración que tiene que ver con el hecho de ponerla por escrito también vino por el Espíritu. Segundo Timoteo 3:10 dice, toda la Escritura realmente viene de Dios, es inspirada por Dios. Y en este caso, por Dios, Espíritu Santo. Vimos que la concepción de Jesucristo en el vientre de María en Mateo 1:18 al 20 y Lucas 1:35 que lo leímos, fue por el Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel a María, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace por el Espíritu. Esto es parte de sus obras. La creación es obra de Dios por el Espíritu, la inspiración de la Escritura es obra de Dios por el Espíritu, la concepción de Jesucristo en el vientre de María es obra del Padre por medio del Espíritu. La guía de Cristo, recuerden Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Y quién lo llevó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Él estuvo con él en la prueba y lo fortaleció para la prueba, lo sacó de la prueba. Él lo guardó todo el tiempo. Toda la guía, toda la obra del Espíritu de Jesucristo fue obra del Espíritu Santo. En Romanos 8:11, que lo leímos hace un momento, también vimos que la resurrección de Jesucristo fue por el poder del Espíritu Santo. Dios Padre levantó al Hijo por el poder del Espíritu Santo. En el libro de Efesios dice que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que opera en nosotros, en los que hemos conocido a Cristo, para que nosotros también podamos hacer las obras de Dios, porque nosotros fuimos creados para buenas obras, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, pero no podremos hacerlas si no es por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra en cualquiera que esté dispuesto, en cualquiera que crea y esté dispuesto, Él obrará. Por eso, si usted se dispone creyendo lo que Dios dice, el Espíritu Santo hará la obra de Él en usted y a través suyo, y serás de gran honra para Dios. Pablo le dice a Timoteo que en una casa hay muchas cosas, y hay cosas que son de uso vil, pero si esas cosas se limpian, serán de honra, serán de utilidad, serán de bendición para el Señor. El nuevo nacimiento del creyente es obra del Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, los versículos 5 al 8, leámoslo por favor. San Juan capítulo 3, texto que ustedes han leído, aquella historia que narra la Biblia de cuando Nicodemo, aquel gran hombre de Israel, vino a hablar con Jesús. Y Jesús le dice allí en el capítulo 3, versículos 5 al 8, respondiendo Jesús le dice, de cierto digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Lo que me lleva al cielo no es la religión, no son las obras, es el Espíritu Santo en mí, quien me da la garantía de estar en el cielo, porque el Hijo, quien es el camino, Él lo envió para que me ponga en el camino, me guíe en el camino, me sostenga en el camino hasta el día que me encuentre con Él. Y por eso le dice a Nicodemo,
Si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros fuimos nacidos de mamá y papá, y ellos son carne, por eso somos carne. Pero lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Y usted debe realmente mirar si realmente ha nacido del Espíritu. Porque si no ha nacido en el Espíritu, aunque sepa algo de Él o de las Escrituras, no podrá ser salvo. La salvación realmente la garantiza la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. La separación del hombre de las cosas de la tierra para el servicio de Dios lo hace el Espíritu. En el libro de Hechos capítulo 13, vamos allí un momentico. Fue el Espíritu Santo quien separó a unos hombres y los sigue haciendo, y Él es el que nos separa para el ministerio. Yo crecí trabajando en este mundo. Hasta los 23 años trabajé en las cosas de este mundo, hasta que el Espíritu Santo me tomó, me sacó de allí, me convenció y me dijo: no más, vete a estudiar las Escrituras. Me llevó a un seminario, me preparó en un seminario por 4 años, y de allá hasta el día de hoy me tiene en el ministerio. Esa obra la hizo el Espíritu Santo. A veces pareciera que son decisiones nuestras, no son decisiones nuestras. Es la operación del Espíritu que le permite a uno decidir correctamente, decidir a favor de Él, decidir según las Escrituras. Pero no soy yo, fue Él. Y usó a muchas personas en este proceso, pero al fin y al cabo fue obra de Él. Dice Hechos 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos o sirviendo esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fue el Espíritu Santo quien realmente guió al resto de la gente a poner las manos sobre Pablo y Bernabé y enviarlos a la obra misionera. Gracias a Dios por aquellos hombres que Dios usó para que yo estuviese en este día delante de ustedes, compartiendo las Escrituras, porque Dios usó a muchos para enviarme, para capacitarme y para sostenerme en el ministerio. Y esto es obra que el Espíritu Santo ha hecho a través de muchos. Como leímos en Romanos capítulo 8, versículo 2, el que nos libera a nosotros de la maldición de la ley, el que nos libera a nosotros del temor a la muerte, el que nos libera a nosotros de la esclavitud al pecado, es el Espíritu Santo. Dios hace todo esto por medio del Espíritu Santo. No somos nosotros. No somos nosotros los que huimos, es el Espíritu Santo quien nos enseña a huir. Porque por nosotros huimos y nos regresamos, aunque sea en reversa, pero nos regresamos a donde está el pecado. Pero el Espíritu Santo obra para que nos sostengamos. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el Señor dice allí, vamos a leer por favor, capítulo 2, versículo 13 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice la Escritura: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Escuche, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo es el que santifica. Como dije antes, Él es el que nos aparta para vivir separados del pecado, del mundo y de Satanás. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 habla de lo mismo. Entonces tenemos que entender esto. Tenemos que entender que realmente Dios Padre, Dios Hijo, hace todo por el Espíritu, y nosotros no podemos hacer nada para Dios si no es por el Espíritu. Y en Mateo capítulo 28 versículo 19, allí donde está la gran comisión, vemos cómo la Biblia lo asocia a Él, a las otras dos personas de la Trinidad. Cuando dice: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sabemos claramente que cada uno de ellos es una persona distinta, pero un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Por eso el Espíritu Santo tiene asociaciones con el Padre y con el Hijo, porque los tres son uno, son una unidad, son una unidad. Y en el texto que leímos de 2 Corintios 13:14 un rato, allí vemos cada uno obrando en nosotros y a favor de nosotros de manera maravillosa. Usted debe creer, debe estar convencido y debe vivir en esa convicción de que el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad.
que el Espíritu Santo es Dios, no un Dios, Él es Dios. Tiene todos los atributos de Dios, tiene nombres divinos que revelan su deidad, tiene obras que muestran que Él es Dios, que Él es uno con el Padre y con el Hijo. Anhelo de todo corazón que usted disfrute la presencia del Espíritu Santo, y oro, y es mi oración, que todos disfrutemos y vivamos por el Espíritu y hagamos la voluntad de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su Espíritu. Vamos a darle gracias al Padre por su Espíritu. Démosle gracias al Hijo también, porque el Espíritu de Él, el Espíritu de los dos, está en nosotros, para que la obra del Padre y del Hijo se cumpla en nosotros y para que nosotros podamos cumplir la voluntad del Hijo y también la voluntad del Padre. Soberano Dios y Padre eterno, hoy damos gracias por tu Espíritu Santo. Damos gracias por la obra perfecta de tu Espíritu. Damos gracias porque no hay otro Dios fuera de ti. Damos gracias porque a ti te plació que nosotros fuésemos templo del Espíritu, que el Espíritu Santo viva en nosotros y que nosotros hoy podamos conocerte a ti por el Espíritu, servirte por el Espíritu, obedecerte por el Espíritu. Y gracias por la obra perfecta que Él hace para que nosotros nos parezcamos cada día más a tu Hijo Jesucristo y disfrutemos la gloria tuya, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por poderte conocer a ti y manifestarte tú, oh Dios, por tu Espíritu a nuestro corazón. Gracias porque por tu Espíritu tenemos las Escrituras. Gracias porque por tu Espíritu podemos entender las Escrituras y tu Espíritu abre las Escrituras a nuestros ojos y nos ilumina para comprender la verdad, para creer la verdad y poner en práctica la verdad. Padre, a ti sea la gloria por tu Espíritu. Gracias, amado Dios, por disfrutar tu presencia completa por el Espíritu Santo. Oro, Dios, para que tu iglesia, toda tu iglesia, todos podamos vivir en la presencia tuya por tu Espíritu, en la obediencia a ti por tu Espíritu, en la sujeción a ti por tu Espíritu, y podamos disfrutar la gloria tuya todos los días de nuestra vida hasta el día de la redención. Descansamos en ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga y que el Espíritu Santo obre en ustedes la obra de Dios. Y ustedes, estimados amigos, recuerden que necesitan confiar en Jesucristo para que el Espíritu Santo venga a ustedes. Y si han creído, sepa que tienen la presencia de Dios por el Espíritu y pueden hacer la voluntad de Dios. Dispónganse y crean en Él y Él hará. Dios les bendiga a todos.